Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Muy buenos días, bienvenidos. Ni yo mismo entendí qué fue lo que pasó en los últimos segundos. Era promoción. Yo pensaba que estaba al aire, dije yo, ¿cómo me vine con una camisa con este color, Corinto, y estoy apareciendo con otro color? Me sorprendí. Se me produjo un desajuste, pero bueno, ya corregido todo. Me dice la producción que se trataba de una promoción, gracias a mis invitados esta mañana. Porque don Alejandro Villena seguro que ya sabe que todos los años, en esta semana, que le llamamos Semana Morazánica, en la que celebramos el nacimiento de nuestro héroe Francisco Morazán, el gobierno decreta feriado. Años anteriores toda la semana completa, ahora solo desde el miércoles, y la gente aprovecha para hacer turismo. Entonces, estoy seguro, y venía pensando en eso, que hoy, a esta hora, que son las 7:03, hay más gente en la casa viendo la televisión, que un día laborable, donde la gente ya mucha ha salido a esta hora a sus trabajos. Entonces, venía justamente pensando en eso. Qué bien que coincida el tema de esta mañana con el feriado, y que hay mucha más gente quedándose en sus viviendas para ver la televisión, y estoy seguro que entre todos los programas que ven, priorizan Frente a Frente, porque no hay que ser ingenuo, hay mucha gente que a esta hora está viendo series, películas, repeticiones de partidos de fútbol, y hasta otros programas que compiten con Frente a Frente, pero yo tengo la certidumbre que el programa siempre lleva el liderazgo en la audiencia. Por eso confío en que hoy los padres de familia, el papá, la mamá, al informarse de la temática que ya voy a anunciar en cuestión de segundos, yo espero que no huyan, porque generalmente en estos temas habemos padres de familia que no fuimos educados con nuestra sexualidad, que en vez de enfrentar la temática, huimos. Así de simple. Para muchos de nosotros el sexo sigue siendo un tabú, y no digamos hablarle de sexualidad a nuestros hijos. Ponemos a otras personas. Miren, yo siempre me pongo en primera persona porque no me gusta aparentar que los errores son de otros y que yo estoy al margen de los errores. Siempre he dicho que muchos problemas se hubiesen evitado en miles de familias hondureñas, en miles de varones y de mujeres, si hubiésemos tenido educación sexual, que no la tuvimos. La gente de los 60 no tuvo educación sexual, la gente de los 70 no tuvo educación sexual, no había formación en ese aspecto en nuestras escuelas, en los 80 inclusive. Yo no he visto una educación en cuanto a sexualidad integral, y a falta de ella, muchos cometimos errores en la vida que hoy nos arrepentimos. Pues bien, este será una de las aristas en la temática que vamos a abordar hoy, que tiene como invitado especial a Alejandro Villena, para comentarnos junto a Roger Martínez, Eliana Tábora y Mario Aguilar, 13 razones para no ver pornografía. Otro de los aspectos en nuestra vida
que, según los entendidos, nos hace daño, pero que ahora tenemos tanto acceso a ella por estas herramientas que solo es que tengamos datos celulares y con un pago mensual a la empresa que nos sirve precisamente esta tecnología, ya estamos viendo en cualquier punto donde estemos pornografía. Será un tema que yo aconsejo el papá y la mamá vean con sus hijos, lo analicen con sus hijos y no tengan vergüenza de analizarlo ni de hablar del tema, solo que hay que hablarlo con pedagogía, con conocimiento, para ilustrar bien. Y yo estoy diciendo, tengan a su niño, si es que de repente habemos miles de adultos que a pesar de los 60, 70 años, aún estamos consumiendo pornografía. Pues este es el tema de hoy. Este es el tema de hoy, miércoles 5 de octubre. Le doy la bienvenida a Alejandro Villena, que es psicólogo especializado en el consumo problemático de pornografía, experto en sexología clínica y salud sexual. Es un placer tenerlo este miércoles 5 de octubre aquí en nuestros estudios, Alejandro. Buenos días, el placer es mío, es una maravilla, me habéis acogido aquí en Honduras como si estuviera en casa y qué importante todo lo que comentas, que podamos hablar en este espacio, que lo ven tantas personas, tantos papás, tantas mamás de familia y poder debatir sobre estos temas para mí es un lujo. Y de manera abierta, y de manera abierta, sin censura alguna. Nuestro querido amigo Roger Martínez, máster en asesoramiento educativo familiar, es un placer otra vez tenerlo aquí en el set de Frente a Frente, Roger. Gracias, Renato, y tocando estos temas, como usted decía, que creo que el día quedó perfecto, o sea, el día que están los papás en casa, para hablar de estas cosas de las que efectivamente se habla suavecito o no se habla, que es lo peor, ¿verdad? No se habla en la casa, los papás con sus hijos, y que luego, como usted dice, luego en la vida se van viendo las consecuencias de no haber tocado un tema que es tan importante en el desarrollo integral de los hijos y de las hijas. Sí, no es la primera vez que Liana Tábora está aquí. A mí me gustaría tener a Liana más seguido en el programa. Y dirá Liana, pues si no vengo seguido es porque usted no me invita. Pero es que yo le diría, pero usted tampoco sugiere temas. Lo que quiero decir... O sea... No, para mí Liana, bueno, este tema es fundamental, que si no lo abordamos con la seriedad de vida en nuestras escuelas, en nuestros hogares, se analice en los medios de comunicación. Estoy viendo que está también el doctor Mario Aguilar, así que primero el saludo a Liana. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, y realmente hoy madrugué por venir a este programa. ¿Sabe por qué? Porque tengo la misión de pedirles a los papás que controlen esto, que controlen las tablets. Yo soy psicóloga, neuropsicóloga, tengo un consultorio y es una lástima ver los niños cómo no desarrollan autocontrol, no desarrollan fuerza de voluntad, pierden imaginación, pierden concentración, ganan irritabilidad. En fin, esto está haciendo estragos en la vida de sus hijos. Por eso vine hoy. No se aparten de la pantalla, papás y personas mayores. Y por algo se los dice Liana, por algo se los dice Liana. Doctor Mario Aguilar, psiquiatra general especialista en ansiedad, adicciones, neuropsiquiatría, depresión y patología dual. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Un gusto, un placer estar de nuevo acá con usted y con toda su teleaudiencia. Un tema sumamente interesante, como dice Liana, lo hemos reflejado en nuestra consulta clínica muy frecuentemente. Estamos hablando de como usted lo dijo, de personas muy jóvenes, temprana edad, hasta personas no tan mayores, pero ya cincuentonas o sesentonas que también están viviendo este problema. Y por supuesto, uno podría decir que ya a esta altura de la vida ya esto no importa, pero sí afecta gravemente y se los podemos confirmar. Doctora, a su clínica le llega gente diciéndole, tengo un problema, tengo una adicción fuerte con la pornografía, no puedo dejarla, es igual que el cigarro, que la droga o que el alcohol. ¿Le llegan admitiendo en lo privado que tienen ese serio problema? Fíjese que no. La mayor parte de los pacientes que llegan no saben de esta situación. Los que lo admiten a mí me sorprenden realmente cuando llegan y lo dicen con conocimiento propio de causa de que sí saben. Es una minoría. La mayor parte de ellos no entiende esta situación y llegan con problemas
ya de síntomas, de problemas sintomáticos, de afecciones depresivas y ansiosas, que cuando uno empieza a abordar y a escuchar el tema, es más, uno como clínico terapeuta tiene que tener cuidado, porque si no entra temas como la sexualidad, si no entra temas como el uso del Internet, que usted lo puede pasar desapercibido, usted no se le ocurre preguntarle cómo está funcionando el Internet, uno hasta no llegar ahí no se da cuenta que empieza a aflorar una serie de situaciones que la misma gente descubre junto con uno que están afectando gravemente su vida. Pues mire, qué lindo día, qué buen momento para abordar este tema que seguramente lo propuso en alguna instancia educativa u organización Roger Martínez o Liana Tábora. ¿En qué momento y quién fue el que propuso traer a Alejandro Villena y por qué dijeron hay que traer a un experto en esta temática, Roger? Pero vamos a ver, yo creo que es que hay cosas de fondo en la formación de la familia y de los hijos, y esta es una. Sabíamos que venía Alejandro Villena y no es porque usted esté aquí, Renato, pero usted sabe que este es el programa que ve todo el mundo, ¿verdad? La franja horaria que tiene mayor audiencia a nivel nacional, y de estos temas se habla poco, repito, o sea, y son temas que impactan en la formación de las personas, en su conducta como ciudadanos, y no digamos en la intimidad del hogar, de la familia, ¿no? Entonces, pues ahora además que se habla tanto de política y que va y que viene y con el país tan revuelto, como que serenarnos y hablar de estas cosas, sobre todo aclararnos lo que decía el doctor Aguilar, es decir, es que la gente, por un lado, hay gente que piensa que no tiene nada de malo, o sea, que la pornografía no tiene ningún efecto, que pues si todo el mundo ha visto y no sé qué más, pero, como decía también aquí Liana, el tema es la manera del consumo. O sea, yo pensaba hace unos días, fíjese, y ya le voy a dar la palabra, que lo importante es que hable Alejandro. Cuando no existía, digamos, estos medios de comunicación como la web, el internet, todas estas cosas, yo recuerdo si uno de repente entraba la curiosidad por saber alguna palabra que sonaba así un poco, ¿verdad?, prohibida. Yo recuerdo, yo me iba al pequeño Larousse, ¿verdad?, que no tenía ilustraciones afortunadamente en esas palabras, y uno se quedaba con todo. Pero si yo ahora pongo en un buscador esa misma palabra, me encuentro todo tipo de cosas. Y a veces los papás, o sea, pasamos de lado, nos da vergüenza, tenemos cierto pudor de tocar estos temas, e insisto, luego, en el mismo desarrollo de los hijos uno va viendo los problemas que se van dando. Entonces evidentemente este es un tema que es importantísimo, que no se toque en los medios, no se habla de él públicamente, y creo que esta oportunidad, además con un experto, pues era el momento de tocarlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues le llega el turno ya a Alejandro Villena, que entiendo estuvo en una conferencia en el Teatro José Francisco Saime en San Pedro Sula. Así es, estuvimos hablando con los adolescentes. Tuvimos una franja de edad de entre 11 y 14 años y luego de 14 en adelante, y bueno, la verdad es que fue fantástico. Luego terminó, los adolescentes se tiraron encima del escenario, estaban muy agradecidos. Creo que tuvo mucho impacto y creo que los adolescentes lo agradecen porque viven en un mundo completamente diferente. Hay una frase que dice que antes nosotros íbamos a por la pornografía y ahora la pornografía viene a por nosotros. Esto es lo que ha cambiado radicalmente la pornografía, como estábamos comentando, ¿no? Que de alguna manera la evolución, ¿no? Los expertos le llaman la triple A, la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato. No cuesta ni un céntimo, no cuesta ni una lempira acceder a la pornografía, y claro, con esa dependencia que tienen los adolescentes de la pantalla, pues ahora mismo están muy expuestos y están inundados de pornografía. De hecho, el 30% de los adolescentes accede de forma accidental a la pornografía, ni siquiera porque lo busquen deliberadamente, sino porque de alguna manera, navegando por internet, pues la industria de la pornografía se aprovecha de llegar a su pequeño smartphone, ¿no? Sí, sí. Pues él estuvo con niños en edades de 11 a 14 años, hablándoles de las 13 razones para no ver pornografía, y también con jóvenes entre 15 años en adelante, hablándoles de la pornografía, realidad o ficción. Hoy va a abordar los dos temas y otros, y miren qué panel el que tenemos: Roger, Liana, Mario Aguilar. Así que yo tengo que cumplir con una primera pausa comercial, pero después el espacio es suyo. Fenomenal. El espacio es suyo, y yo le voy a sugerir a Roger, a Liana, a Mario Aguilar, que hoy yo no quiero convertirme o no ser el moderador, sino ser un oyente de ustedes, y que ustedes vayan conduciendo, preguntando, repreguntando, interrumpiendo, para aprovechar todo el programa a hablar sobre esta temática de la que Honduras está ávida y que hoy le va a servir a Honduras. Bueno. Estoy convencido que hoy este tema le va a servir a Honduras, porque el asunto de la pornografía no solo está afectando
a los niños comprendidos en estas edades, está afectando a toda la gente. Y yo lo que quiero saber, ¿qué daño hace la pornografía? Así, una pregunta simple, general. Y al experto, ¿qué daño hace la...? Bueno, tengo varios expertos hoy, pero hay un experto invitado que viene desde Europa y a quien le vamos a dar más el espacio. ¿Qué daño realmente hace la pornografía en esa personita o en ese personaje con un gran potencial que no ve por qué tiene tantos problemas y trastornos, porque no asocia que la pornografía le puede afectar? De eso se trata hoy el Frente a Frente, así que yo les sugiero su atención. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los principales titulares que a esta hora tiene tunota.com. Diputado de Libre compró los 14 caballos incautados a Jo, según documentos de OAVI. Consejo Nacional o Comisión Nacional de Bancos y Seguros emite resolución para que afectados por las lluvias puedan readecuar sus deudas con los bancos. Una magnífica decisión en este momento. CONADE, Honduras incumple el 100% de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire quién está firmando esto. La Comisionada Nacional de Derechos Humanos. Honduras incumple el 100% de las sentencias emitidas por la CIDE. Y 85 años acercándonos. Teletón Honduras lanza su campaña 2022. Me imagino que tunota.com tiene el himno de la Teletón 2022. Pues los que quieran escuchar el tema, el himno de este año, pues les invito a que ingresen a Tu Nota. Y la semana morazánica, ¿cuáles serán los horarios de atención de los bancos en Honduras? Ingrese a tunota.com y tiene toda la información. Y veo el titular de Julieta Castellanos. Por favor, Libre y Mel ceden a los grupos de presión más radicales. Y el Hospital Escuela solo brindará estas atenciones en la semana morazánica. Una razón más para entrar a tunota.com. El Hospital Escuela solo brindará estas atenciones en la semana morazánica. Para saber las razones, hay que entrar a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Alejandro, ¿cuál es la pregunta más corriente que en distintos ámbitos se le hace a usted referente a esta temática? Y la primera. Yo creo que la primera pregunta siempre es, ¿de verdad es un problema la pornografía? Como está tan aceptada y tan normalizada, y es algo que nadie se ha planteado, ¿no? Cuando fumamos tabaco en la cajetilla te ponen fumar, puede matar, te ponen una imagen ahí como muy desagradable. Ha habido toda una campaña de prevención de este tema. Y la primera pregunta que siempre te hacen es, ¿de verdad esto es un problema? Si yo lo hago, yo no hago daño a nadie, yo lo hago ahí en mi casa tranquilo, ¿realmente es un problema? Y sí, sí lo es. Y yo creo que la primera idea por la que es un problema es porque tiene la capacidad de generar una adicción. Se ha visto en los últimos años cómo la pornografía se comporta en el cerebro de manera similar al resto de adicciones, a las sustancias y a las adicciones comportamentales. De hecho, le llaman la nueva adicción comportamental silenciosa, por esa capacidad que tiene la pornografía de no dejar huella, de no dejar rastro. De alguna manera, como podemos ver en las imágenes que están viendo los televidentes, este es el primer estudio que se hizo sobre el consumo de pornografía y la comparación del cerebro de un adicto, que es el que sale abajo, con la comparación de sujetos sanos. Y esas áreas que se ven ahí iluminadas dentro de esta radiografía que se hace del cerebro es el sistema del placer, el sistema de la recompensa, que está hiperactivado e hiperalterado en aquellas personas que consumen pornografía de forma compulsiva. Estos centros que aparecen en el cerebro, iluminados y activados, son los mismos que se activan en aquellas personas que tienen una adicción a la cocaína, al cannabis, al alcohol. Digamos que de alguna manera el cerebro está hiperestimulado por esta dopamina, que es este neurotransmisor que tiene que ver con el placer, y el cerebro no da abasto y se va desgastando poquito a poco debido a este consumo repetido de pornografía. Mire, yo quisiera que hoy
esta temática lo desarrollemos con la mejor de las pedagogías y como si usted estuviese en un aula de secundaria o de universidad, se nos ponga de pie, aquí le van a aparecer las gráficas para que vaya señalando con su índice, miren, esto es lo que sucede en el cerebro. Si la producción me ayuda, por favor, no sé si tiene micrófono inalámbrico, es lo que estoy diciendo. Solo permítame un segundito. Fenomenal. Muy bien, muy bien. Entonces, improviso un poquito, pero todo porque le llegue de la mejor forma la información a los televidentes hoy dentro y fuera de la República. Así que, por favor, Alejandro. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, la idea es que este estudio, con una prueba de neuroimagen a través de un escáner de resonancia magnética funcional, donde podemos ver de alguna manera cómo funciona el cerebro por dentro y hacer una comparación. Lo primero sería lo de arriba que aparece son los sujetos sanos, aquellos sujetos que no tienen un problema con la pornografía. Los sujetos que aparecen abajo son aquellos sujetos que tienen una adicción a la pornografía. Digamos que comparando estos dos cerebros, si pueden observar, todas las zonas de estas personas que tienen una adicción a la pornografía tienen estas partes del cerebro más iluminadas. ¿Esto qué significa? Que ese sistema de recompensa que tiene que ver con el placer y que está situado en todo el sistema que tiene que ver con las emociones, con el aprendizaje, digamos que con la automatización de determinados procesos está hiperactivado debido al consumo de pornografía. Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla. Imaginaros que un director de orquesta de una banda que suele dirigir a diferentes instrumentos, en lugar de tener 50 instrumentos en una banda, lo que tiene es 2000 instrumentos. Eso es lo que pasa con la dopamina. En lugar de tener un nivel de dopamina normal, tiene 2000 niveles de dopamina, 2000 instrumentos. Entonces el director de orquesta del cerebro, que es esta parte frontal, es el que calma, el que regula, el que de alguna manera gestiona, genera autocontrol, planifica, organiza. Se va agotando, porque imaginaros a un director de orquesta de una banda que tiene 2000 instrumentos, no podría con ellos, dimite, no tira las batutas y se va corriendo. Eso es lo que le pasa al cerebro del adicto y esto está demostrado de forma científica y con todas estas pruebas de neuroimagen. Y mucha dopamina, ¿en qué repercute? Pues repercute en la tolerancia, sobre todo, que es uno de los factores más importantes de la adicción. Como mi cuerpo me va pidiendo cada vez más cantidad de dopamina, lo que va ocurriendo es que voy desarrollando una habituación a ese nivel de placer y voy necesitando cada vez más cantidad de dopamina para sentir el mismo placer. ¿Y esto cómo se traduce en la pornografía? Mayor necesidad de ver vídeos, mayor intensidad de alguna manera de ese contenido pornográfico, vídeos más agresivos, de alguna manera mayor dependencia de esa pornografía para disfrutar de la sexualidad y para obtener los mismos beneficios que obtenía antes. Las gráficas que tiene, ¿qué nos dicen en este momento? Ahora acaba de salir el estudio más reciente que hace una revisión de todos los estudios que se han hecho en el mundo con pruebas de neuroimagen donde se ven las áreas que están alteradas debido al consumo de pornografía. Todos estos colorines que ven los televidentes dentro de la gráfica y de las pruebas de neuroimagen son aquellas áreas que están alteradas en el consumo de pornografía. Aquí se incluye todo lo que tiene que ver con el sistema recompensa, con la corteza frontal, que es ese director de orquesta que acabamos de mencionar sobre el cerebro, y también con algunas áreas como los ganglios basales o el cerebelo que tienen que ver con la automatización de procesos. ¿Qué pasa? Cuando uno aprende a montar en bici o a manejar en el carro, lo que le ocurre es que al principio le cuesta un montón, ¿no?, manejar porque tiene que estar atento a muchos estímulos. Luego, cuando ya lleva años manejando, pues puede ir fumando, puede ir comiendo, puede ir llamando por teléfono, porque tiene más habilidad y se automatiza el proceso. A las personas que consumen pornografía se les afectan y se les dañan estos lóbulos que tienen que ver con la automatización, de tal manera en la que le enseñan al cuerpo que lo automático, lo normal y lo natural es el consumo de pornografía. Y de esta manera el cuerpo le pide siempre pornografía para sentirse bien, para encontrar un equilibrio, para calmarse, para sentirse satisfecho. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro, claro, mi estimado. Alejandro, ¿cómo luego influye en las relaciones con las demás personas? Porque el tema es, lo que decía Renato, que se puede pensar que la pornografía es un tema privado, particular, que en todo caso es problema mío, que no afecta a los demás, pero evidentemente eso tiene que afectar la interacción con las demás personas. Claro, imagínese que yo tengo un cerebro que está totalmente intoxicado de dopamina y de la manera en la que vivo la sexualidad es una manera muy compulsiva. Esto se traduce en un impacto en las relaciones de pareja principalmente, ¿no? No solo por el impacto que tiene en el cerebro, sino porque otra de las razones por las que la pornografía es negativa es la asociación que tiene con la agresividad, con la violencia, con la objetificación, con la instrumentalización de las personas. Entonces, claro, esa manera, esa narrativa, ese guión que yo construyo sobre la sexualidad, que objetifica, que deshumaniza y despersonaliza a los seres humanos, convierte la relación sexual, que es algo íntimo, compartido y relacional, en algo objetificante e instrumentalizado. Es como convertir el sexo en un producto de consumo o en utilizar a las personas para mi propio placer, ¿no? Y toda esta alteración que se produce a nivel fisiológico luego se ve traducida en la conducta de las personas, porque hay otro lóbulo
que tiene que ver con las neuronas espejo, que está alterada, que es las neuronas que tienen que ver con la empatía, con el cariño, con aprender, con la imitación de las cosas, con el aprendizaje. Estos lóbulos, que son las neuronas espejo y se encargan del aprendizaje, también del aprendizaje de la sexualidad, se ven alterados, según los últimos estudios, debido al consumo de pornografía. Entonces, no me preocupo por ti, me olvido de ti. Meter la pornografía entre tus sábanas es una sexualidad fracasada, ¿no? Bueno, remarco, yo sé que aquí Eliana El doctor Aguilar. o el doctor Aguilar quisieron intervenir. Solo voy a plantear la pregunta porque yo quiero que Alejandro y todos mis panelistas remarquen sobre eso que escuché hace algunos minutos de Alejandro. El consumo de pornografía despersonaliza. Y quiero en el transcurso del programa desmenuzar este concepto. ¿Qué significa despersonalizarse? Para que usted interiorice lo que le está ocurriendo o entienda lo que le está ocurriendo, lo que le puede ocurrir o lo que le va a ocurrir si es un adicto a la pornografía. Se va a despersonalizar. ¿Y qué implica eso de despersonalizarse? Ya lo sabrá aquí de nuestros panelistas, pero antes el doctor Mario Aguilar. Sí, quería aprovechar esta pregunta que acaba de realizar Renato, porque creo que es sumamente importante y al empezar este camino de lo que vamos a hablar hoy, nos permite entender por qué la gente no percibe el problema, en mi entender muy personal. Digo esto porque cuando hablamos de en medicina y en psiquiatría, de lo que es una adicción y hablamos de cocaína, para nosotros es muy fácil hacer asociaciones en cuanto a que la cocaína, que tiene igual acción a nivel del cerebro, como bien nos dice Alejandro, tiene efectos a nivel cardiológico. Entonces tenemos jóvenes que vemos morir en las áreas de emergencia con cardiopatías, o sea, con afecciones del corazón secundarias al daño de cocaína. Entonces la gente, creo que muy poca gente, pues hombre, discutirá que si la cocaína afectará físicamente al ser humano. Pero estamos hablando de una adicción del comportamiento, o sea, una situación que empezamos a entender más y definido con las autoridades a nivel mundial a partir de 2011 para acá. Entonces, las implicaciones de esto, si lo vemos a nivel físico, uno de los puntos, por ejemplo, que puede afectarse es el sueño. Muchas de las personas que usan la pornografía son internautas que pierden la relación del horario. Hay un síndrome en Japón que se llama el síndrome de Hikikomori, que es un síndrome en el cual los jóvenes, antes de la época de Internet, se aislaban en sus cuartos y vivían una vida de encierro. Ahora nuestros jóvenes con Internet, usando pornografía y otras áreas de interés de la web, viven mundos con ciclos biológicos alterados, su reloj biológico se altera, duermen de día y están acostados de noche. Eso pasa factura, lo que pasa es que no lo vemos inmediatamente, pero estamos hablando de que empieza a haber problemas de nutrición porque comen a deshoras, el reloj también tiene que ver cómo se eleva la insulina para que nos aumente el apetito, que consumamos la glucosa. Entonces empezamos a ver jóvenes obesos, jóvenes con problemas de baja autoestima, jóvenes que esa obesidad le lleva a síndrome metabólico. Entonces la vía por la cual el problema físico se manifiesta en una persona que puede tomar como un factor agregado de complicación por la pornografía, tarda años en manifestarse y no se logra ver tan inmediatamente. Esto es algo que tenemos que ponerle cuidado todos los que hacemos clínica, porque posiblemente nos estamos perdiendo esa línea de tiempo en el cual notamos gente que nos dice, yo no sé por qué como tan poco y no adelgazo. Nos dicen así, pero empiezan a regular su reloj biológico, empiezan a tener problemas hormonales y empiezan a tener una serie de complicaciones silentes al inicio y que con el tiempo pasan una factura grave. Muchas gracias, oportuno su intervención, doctor. Ya volveremos con Alejandro, pero es que me estaba diciendo Liana Tábora hace algunos minutos, cuando prácticamente dijimos que la pornografía se comienza a consumir entre 11 y 14 años, 15 en adelante, me dice Liana. No, hasta niños de 8 años hay estudios que nos indican que hasta los niños de 8 años están ya consumiendo pornografía, Liana. Así es. Y aquí ocurre un fenómeno interesante. Es como que usted a un niño de segundo grado le enseñe álgebra. No tiene el estadio intelectual para comprenderlo. Entonces, le llega esa información tan brutal que puede causar secuelas, puede tener secuelas durante muchos años en su vida, porque no tiene la preparación ni cognitiva ni emocional de nada para ver imágenes de eso. ¿Y sabe qué? Que se abren muchísimas páginas de pornografía para captar a niños.
y vienen enmarcadas con nombres atractivos, con nombres bonitos. ¿Y sabe cómo se enganchan los niños? Empezando porque les regalamos esto, porque desde los bebés tienen esto. Usted va en las salas de espera, los bebés con eso, y luego con unas tablets, pero para que ya no se les caigan, es impresionante. Y los niños empiezan a consumir estos videos, que lo que más ven es YouTube, y entonces empieza a crear una adicción, porque ¿sabe qué? Todas las pantallas están fabricadas o están hechas para captar la atención del público, y le pagan millones a neurocientíficos para que el consumidor esté atento. Y en los niños el cerebro se empieza a desarrollar de aquí para acá, los lóbulos prefrontales están aquí, y la reflexión, la atención, la concentración, la resolución de problemas está aquí, que no se logra hasta los 18, 24 o a veces gente que nunca lo logra, ¿verdad? Pero siempre hay de todo. Entonces, el niño se aficiona a esto y deja en pausa su imaginación, su ser niño, su sencillez, para entrar en un mundo adictivo. Entonces, de aquí pasan a la pornografía con muchísima facilidad, porque están acostumbrados a manejarla. Los papás creen que si no le dan tablet a su hijo se van a perder, de que no las van a poder manejar. Bueno, yo tengo 58 años, o sea que no sé hace cuánto tengo celular y ya puedo manejarlo. O sea, esto es de sentido común, no se preocupen por eso. Preocúpense por darle esto. Y sabe que los adultos nos podemos aficionar desde Facebook, porque el botón del like está destinado para que su cerebro le segregue microshots de dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Entonces uno pone una foto y va contando cuántos likes, y de ahí facilito pasar a otras páginas. Y el tema de sexualidad para los niños es tan frágil, porque no tienen como ni la madurez, ni a los 8 años, ni en la adolescencia tampoco. Y ahorita esta es una generación que va a tener muchísimos problemas de buena identificación. A los adolescentes la pornografía les está ofreciendo diferentes opciones de identificación. Niños que están a los 13 años ya decidiendo si son hombres o son mujeres, y ahora como hay tantos géneros, que eso no existe, ¿verdad? Hay hombre y mujer, entonces también es un impacto que está haciendo la pornografía. Y ahora, una pregunta más, Alejandro, más claro, y además ustedes dos que también son especialistas, es decir, evidentemente entre más joven se empieza, las consecuencias de alguna manera son peores. Y una de las cosas que a mí más me inquieta, lo decía Alejandro, es cómo la adicción a la pornografía puede destruir, o sea, la relación íntima entre un esposo y una esposa. Creo que la preside, en principio la debería presidir, Renato, la ternura, porque es una manifestación de amor, porque quiero estar cerca de esa otra persona. Pero si evidentemente lo que ha visto, las referencias que tiene a la hora de empezar la intimidad en la relación conyugal son otras, realmente es trágico. O sea, es decir, ya, de alguna manera ya un daño antes de empezar ya la relación conyugal. ¿Sabe qué? Deja de ser un encuentro de dos personas que se aman para ser dos no sé qué, que buscan el placer nada más. Ahí es donde se despersonaliza. Permítanme llevar a otro segmento esta parte de las repercusiones que puede tener en una pareja el consumo de pornografía. Salgamos solo de esto. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué clase de ser humano será a futuro un joven, una joven que desde los 8 años, de manera liberal, sin asesoramiento, sin tener trabas o frenos en el camino, comience a consumir pornografía? ¿En qué clase de persona, valiéndonos de esas gráficas que tiene Alejandro Villena, puede convertirse esta persona? Lo digo porque sé que hay miles de padres y de madres viéndonos en este momento. De repente no están con sus hijos, pero es bueno que los expertos les digan en qué clase de ser humano a los 20, 25, 30, 35, 40 y más años pudiese haber convertido su hijo, que desde tempranito comenzó a ver y a consumir pornografía. Alejandro.
Bueno, yo creo que podemos recoger todo lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo rompe con la ternura, con la capacidad de transmitir el cariño, el amor, el afecto. Los estudios recientes nos indican que a mayor uso de pornografía, mayor probabilidad de ser agresivo en el ámbito sexual. Esto generalmente le pasa a los varones, porque van normalizando, erotizando y banalizando la violencia de tal manera en la que creen que es el modelo sano y el guión sexual que luego deben replicar y repetir en la vida real. También hay un estudio muy alarmante que ha salido hace poco en España que dice que también una mujer que consume pornografía tiene mayor probabilidad de ser una víctima sexual, porque como no es consciente y como ha normalizado la violencia, esos modelos donde el hombre la agrede y la mujer se somete, de alguna manera esa mujer no es capaz de distinguir entre esa realidad o esa ficción. Y este es, creo que, de los temas más graves sobre cómo puede influir la pornografía en el ámbito de la relación sexual. Luego, es interesante todo lo que estáis comentando sobre el desarrollo del adolescente, ¿no? Efectivamente, entre los 9 y 11 años, incluso algunos adolescentes a los 8 años, están entrando en la pornografía. Pero son adolescentes muy vulnerables. Vivimos en la sociedad que se llama del yo-yo y del ya-ya. Esos son nuestros adolescentes, muy narcisistas, muy de mirarse a sí mismos, y un adolescente con poca tolerancia a la frustración. Lo quiero todo instantáneo, quiero ese pico de placer. Entonces la pornografía se adapta muy bien a todo esto que la pornografía le ofrece. O sea, es una industria muy buena que mueve millones y millones de visitas y que tiene más visitas que Netflix, que Twitter y que Amazon. Entonces, al contrario de generar placer, que a corto plazo le genera placer al adolescente, a largo plazo lo que le genera es insatisfacción. Hay muchos estudios que vinculan el uso de pornografía con las disfunciones sexuales también. La incapacidad para excitarse, los problemas para llegar al orgasmo, la insatisfacción sexual, la insensibilidad a la hora de conectar con la persona a nivel corporal, porque como rompemos con esa capacidad de conectar con el ser humano, empatizar y tener esa ternura que nos conecta a nivel corporal y también activa nuestro sistema fisiológico, y nuestro aprendizaje de la sexualidad ha sido a través de un ordenador o de un iPad con ese contenido tan intenso, tan burdo, tan agresivo, pues digamos que nuestra memoria procedimental en el hacer, en el proceder, se ve alterada debido a este consumo de pornografía. Bueno, lo que estoy escuchando, doctor Mario Aguilar, es que el consumo de la pornografía puede dañarnos como seres humanos, despersonalizarnos, hacernos trizas, igual o peor que el consumo de la cocaína, la marihuana o cualquier otro alucinógeno. Comparto totalmente su criterio, y hay un punto importante que yo estoy sospechando mucho en la pornografía, es el efecto que yo personalmente estoy llamando el efecto silente, el efecto que toma tiempo. O sea, es una afección crónica. Una adicción es una afección crónica. Una vez que usted empieza una adicción, jamás sale de ella. Usted puede mejorar de ella, sobrellevarla y vivir controlándola, pero no sale de ella. Es una situación que a los pacientes afecta mucho cuando se dan cuenta de esta realidad. Por otro punto, como es silente, el efecto va a repercutir a largo plazo, de inmediato en un momento, pero a largo plazo también. Entonces esta situación lo vuelve grave porque por lo menos la cocaína nos va a avisar que estamos empezando a hacer alucinaciones, nos va a avisar que hay un problema cardiológico, que por supuesto no es bueno, pero nos avisa y tomamos medidas rápidas. En esta situación destruye vidas a lo largo de un tiempo, involucra hijos, abuelos, padres, amigos, o sea, hace que la persona pierda relaciones y también cumple el criterio de que acerca a otras adicciones, porque cuando usted empieza a tener problemas de depresión, de ansiedad, debido a que usted no es ese portento de hombre que le pintan en la pornografía, que tiene órganos sexuales espantosamente, maravillosamente grandes y que usted es un Superman haciendo de las suyas con las damas en todo el planeta. Entonces, cuando usted se da cuenta que no es ese ser humano, cuando usted no cumple ese criterio, como usted está acostumbrado en su cerebro a estar gratificado, esa sensación de la frustración de no ser esa persona empieza a confrontarlo en su propia imagen personal. Entonces, en este sentido, usted empieza a venirse abajo, su autoestima, como decía Eliana, empieza a afectarse. Entonces, usted empieza a darse cuenta que usted no es ese ser que usted idealiza a través de su adicción. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a deprimir, empieza a tener problemas de ansiedad, empieza a fallar en sus diferentes esferas de vida, trabajo, vida académica, y empieza entonces a recurrir a sustancias extras que le permiten cumplir esa fantasía. Entonces, recurre al alcohol, recurre a la coca, recurre a la marihuana, para que usted diga, por lo menos aquí, sobre todo la coca, que la coca lo potencia a uno, al ser humano. Entonces, imagínese, una sustancia que ya le afecta al cerebro y le agrega otra de comportamiento que le complica más la vida dopaminérgica. No nos asustemos de que vean hombres con hogares rotos, irresponsabilidad paterna, o sea, una serie de consecuencias, como le digo, que no la hemos medido completamente. Estamos todavía, creo, en ese proceso de enterarnos que esta es una endemia espantosa que estamos viviendo y que la Internet nos las ha multiplicado a la N potencia y está afectando. Yo soy del criterio, la gente me dice a mí, doctor, ¿por qué será que la música ahora de nuestros cantantes no le canta como antes al amor,
bonito a la dama y que tenemos... No, ahora es te arrastro, te doy por acá, o sea, todo es agresividad. Sí. Y entonces nos asustamos, las rancheras igual, o sea, por donde usted vaya, porque no quiero personalizar un tipo de música, en lo personal mis hijos me critican mucho cuando yo ataco y hablo en mesa, yo me quedo callado mejor, porque ellos obviamente defienden su música de jóvenes, y yo los entiendo, pero la música por todos lados, la literatura, todo es violencia, o sea, esto no puede continuar y tenemos que entender qué cosas nos están afectando, por supuesto. En todos los puntos que han dicho ustedes me han llamado la atención. Y no quiero minimizar uno en relación al otro, maximizar otro en relación a los otros puntos. No. Pero yo quiero que le demos un espacio porque ya lo anticipaba Roger Martínez, lo complementaba Liana y lo terminaba de decir Alejandro Villena. Una mujer que consume pornografía, me impactó esto, al final no sabe diferenciar entre la ternura y la violencia sexual en una casa. Y yo quisiera francamente que profundizáramos sobre esto. Una mujer, bueno, el programa es para todos, es para hombres y mujeres, pero es que me llamó la atención este puntito, porque sé que hoy vamos a ayudarle a mucha gente. La educación sexual que no tenemos, hoy la estamos impartiendo desde frente a frente. Una mujer que consume pornografía, y hablamos de hombres, y vamos a seguir hablando de hombres, una mujer que consume pornografía, al final no sabe diferenciar entre lo que es ternura y violencia en la casa. Y eso hay que darle más espacio en frente a frente, solo que después de la pausa comercial. Me gustó esa expresión que emitía hace algunos minutos Liana Tábora. Estamos en pausa comercial. Uno cree que nuestros hijos no van a llegar a ese extremo de consumo. Así reflexionaba, ¿verdad? Sí, uno nunca se imagina, por más formación y valores en que se haya creado el niño, sí, el papá o la mamá dice, no, pero mi hijo no. Puede ser que alguna vez un amigo le muestre, nunca va a llegar a ese extremo de consumo, pero ¿por qué le surgió esa expresión? Me surge porque, bueno, yo soy madre también y a veces creemos que nuestros hijos los tenemos en alguna burbuja, pero no es cierto. No están en ninguna burbuja. Y sabe que usted, como yo, y como ustedes y todos somos vulnerables a cualquier adicción. O sea, hay que estar siempre conscientes de eso para salir corriendo, ¿me entiende? Cuando uno ve y quitar cualquier página, porque digamos, yo tengo Instagram y de repente vi una cosa bien fea y ay nomás ya sé cómo quitarla, pero si no, o sea, me puedo enganchar a eso, en Facebook igual. Y los padres tienen que estar bien conscientes que estos consejos no son para los hijos del vecino, son para sus hijos, para que usted esté atento a lo que le proporciona a su hijo. Un niño de 0 a 6 años no debería ver ni 5 minutos esto, ni 5 minutos. Ayer estábamos comiendo en un lugar, yo tengo una hija muy sensata, no es porque sea la mía, pero es muy sensata al educar, y estábamos rodeados de gente con su celular, sus iPads, y mi nieta tenía un cuaderno y un lápiz. Se pasó dibujando todo el tiempo que estuvimos comiendo pizza, y le compraron un iPad, que yo le llamo el iPad de la imaginación, porque es plástica y es una pizarrita. Entonces ella cree que es iPad, pero ahí dibuja, borra, ¿me entiendes? Como padres tenemos que ser creativos y sumamente responsables. ¿Y sabe qué? Con los pies en la tierra. Liana, una cosa que también es importante es que, por lo que usted decía, nos callamos los papás y habla la calle, o sea, lo que no podemos nosotros pensar es que, como Liana dice, que nuestros hijos están en una burbuja, ¿verdad?, de que
de que no van a recibir influencias externas, de que realmente están como a salvo en la casa. No, yo no la pedí, pero Porque, si quiere usted. o sea, tienen todo a la mano, ¿verdad? Tienen todo a la mano y además no están como viviendo una isla, ¿no? Y tienen amigos, tienen compañeros, tienen... Entonces yo creo que ahí lo primero, y yo estoy cada vez más convencido de una frase que lo oí hace muchos años y que realmente me ha servido mucho a mí y se la ha tratado de transmitir a otras personas, que hoy vale más formar que prohibir. Así es. Entonces, porque claro, uno puede en la casa prohibir, pero los hijos salen, o sea, uno no puede tener a los hijos cautivos y luego además entran a esos otros mundos, ¿verdad? Tan jovencitos, Renato, que uno lo que tiene que hacer es ayudar a explicarles ese mundo para que luego, de esa manera uno los va formando para que sepan cómo enfrentarse, porque uno no los va a tener siempre bajo el ala, ¿no? Sobre todo ahora que los hijos, o sea, el mundo se les ha hecho chiquito y van y vienen para todos lados, entonces están expuestos a mayor influencias que no siempre son positivas, evidentemente. Estamos claros que el consumo de pornografía no es un problema exclusivo de los hombres, ¿verdad? Correcto. Que en estos tiempos pornografía consumen los hombres como consumen las Creo que mujeres. está 40-60, ¿verdad? 40% femenino Sí, de hecho y en los últimos datos se 60% está masculino, ¿verdad? casi igualando. Antes había casi ningún estudio sobre las mujeres y ahora están entre el 30 y el 50% de las mujeres, más o menos, de la población general, han visto pornografía en los últimos 5 años, ¿no? Casi el 90% de los varones, eso sí Y es en verdad, pandemia ¿no? se elevó. Y en pandemia han crecido los niveles, de hecho, en España, en Honduras no hay ningún estudio, que lo intenté traer, pero en España subió un 61% el consumo que ya había, o sea, de billones y billones de visitas que ya había, subió un 61%, y muchos adolescentes que antes no veían o lo habían visto como una cosa lejana, pues detonaron su adicción o detonaron un uso ya más repetido y frecuente, ¿no? Y un detonante que es inocuo, que uno lo cree que no va a ser, es el aburrimiento. El aburrimiento, sus hijos tienen que mantenerlos activos. Entonces, aumenta el consumo de pornografía. Cada día hay más mujeres consumiendo más pornografía. Damos por sentado que una buena parte de los hombres consume pornografía, pero en sociedades machistas, donde ocurren feminicidios diariamente, como nuestro país, debemos resaltar esto. Cuando la mujer, por el consumo de pornografía, pierde la perspectiva y no diferencia entre lo que es la violencia y la ternura. Yo por eso quiero que Alejandro Villena aquí nos explique más a fondo esta situación. Qué bueno y qué interesante. Yo siempre digo que si la pornografía hablase y le preguntásemos a la pornografía qué es el sexo, nos diría que cualquier cosa que al hombre le guste y que la mujer simplemente sería un vehículo para ese placer. Esos son los modelos, una jerarquía completamente entre los sexos que se representan, donde la masculinidad tiene que ser agresiva y donde tengo que someter a la mujer. El vídeo más visto pornográfico en 2019 fue una violación grupal. Claro, nos cuestionamos por qué aumentan las agresiones, por qué los menores hacen más violaciones grupales. Está claro, están bebiendo de algún lado. Esa narrativa que están construyendo sobre la sexualidad tiene que ver con toda esa agresividad. La agresividad también en el cerebro de alguna manera tiene un impacto más fuerte. Entonces los adolescentes que empiezan con un contenido normal y light, por decirlo, o soft de alguna manera, como ya están excitados, la agresividad se les mete dentro del mundo de la pornografía y van asociando la excitación con la violencia, la excitación con la sumisión, la excitación con la dominancia, y de esta manera al hombre se le genera una visión de que tiene que ser dominante y agresivo, y a la mujer de que tiene que ser sometida y permitir y ser más permisible con esa violencia, y ahí tenemos una ecuación explosiva, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, para muestra un botón, 50 sombras de Grey. Yo no la he visto, pero la debería ver. Pero aquí mi amigo Mario Aguilar, me encanta lo que me dijo. Sí, estamos ante una película que precisamente toca el tema que está tocando Renato y habla, y muy linda, porque es una película, diría yo, en el sentido artístico bien lograda, imágenes de primera, pero narra la historia, convierte la historia de la historia clásica de la mujer sumisa, sometida bajo el poder masculino, y que entonces ella idealiza a un hombre que la sodomiza, que la humilla a veces en ocasiones, pero es un hombre que tiene dinero, y incluso a mí me sorprendió leer comentarios que gran parte de las mujeres la ven como una historia romántica preciosa y linda, y no están viendo a una muchacha que pierde su vida por un amor idealizado en el cual un hombre, que sí es bien parecido, por supuesto se cuidan esos detalles, un hombre con mucho dinero que le genera un mundo atractivo que no tiene. Creo que en la secuela también él cambia un poco y lo mejoran un tanto su imagen, pero lo grave del problema es que las jóvenes, las mujeres están idealizando a ese varón
como bien lo decía Renato, que bajo la idea de la sexualidad, yo creo que es una pregunta también que a mí me hacen, Alejandro, y me dicen, pero ¿de dónde vos estás sacando que esa pornografía es violenta? O sea, yo no lo miro así. Mis amigos que pues a veces me discuten el tema, ellos pensarán, ¿y dónde hay violencia? Claro que la hay, lo que pasa es que es sutil a veces y en unos momentos, porque vamos desde la pornografía suave hasta la pornografía en niveles de que, bueno, hay pornografía que la excitación es matar a la mujer, pues. O sea, es matar, y son vídeos que son prohibidos, usted los puede encontrar en áreas de la web que son oscuras como Tor, y entonces usted puede ver ahí, pagando por supuesto, escenas en las cuales el placer es matar a una mujer. O sea, estamos hablando de un inicio de lo suave hasta lo más complicado, y esa es precisamente la pornografía, una industria. Yo creo, Mario, que es que ya no hay capacidad de distinguir lo que es violento y lo que no. Entonces, hemos normalizado tanto, y los jóvenes han normalizado tanto, determinadas conductas donde en los vídeos pornográficos siempre empiezan con el placer del hombre y terminan con el placer del hombre. Y se insulta, se degrada, se azota, se agrede a la mujer de forma como muy cotidiana. Entonces, yo creo que no tienen esa capacidad para discernir. Hay contenidos de porno venganza, violaciones grupales, tortura extrema, mujer disfrutando violencia, sexo forzado, coerción. Esas son categorías que están en la pornografía y que lo encuentras en la página web, la primera que pones en Google, ¿no? Correcto. Bueno, todo esto lo entiendo. Lo que se me hace difícil de comprender es que en estos tiempos ya niños de 8 años estén consumiendo pornografía. Yo a un niño de 8 años se me hace difícil verlo ya en este tipo de actividades. ¿Qué ha conducido a eso? Le pregunto a los expertos, y comienzo con Liana porque fue la primera que nos indujo a aclararnos lo de las edades cuando dijimos que de 11 años en adelante, de 8 dice ella, y si lo dice es con conocimiento de causa, ya comienzan a consumir pornografía. ¿Qué hace a un bebé que acaba de nacer estar ya, no digo que adictivo a la pornografía, pero consumiendo la misma? Bueno, con niños así de pequeños ya he leído artículos y lo que se da es la curiosidad. Hay que reconocer que el instinto sexual está en todos, pero el instinto sexual tiene que estar unido al amor, al compromiso, a la responsabilidad, a la libertad. Y toda la pornografía nos quita eso, amor, compromiso, responsabilidad, libertad, ya no somos libres. Una vez que nos volvemos adictos, dejamos de ser libres, somos como cayendo en una trampa, somos una presa de la persona. Y los niños, claro, la curiosidad. También hay causas biológicas. Yo creo que hay cerebros adictivos o cerebros más precoces, ¿verdad, Mario?, a la parte sensual. Hay niños mucho más dados a la sensualidad, puede ser por causas biológicas o emocionales o sociales, en fin. Pero sí, y ¿sabe qué es? La curiosidad. Porque él no se vende así la pornografía, sino, como le digo, viene en envoltorios atractivos. Porque lo que decía Alejandro es importante. Antes, usted, bueno, los varones, porque, bueno, iban a comprar revistas, imagino, de Playboy o no sé qué, pero tenía que usted ir a aguantar la vergüenza en donde venden las revistas y eso. Pero ahora solo le tiene que hacer clic a esto. Y antes usted iba a buscar la pornografía, ahora la pornografía lo encuentra y encuentra a los niños. Yo quiero agregar un punto que para mí es muy importante, y es lo que se conoce como la hipersexualización de los infantes. Miren, eso estamos involucrados todos. De aquí yo creo que muy poco podríamos rescatarnos, porque, a ver, ¿qué pasa con esto? Nuestra música, todo está en la línea de que vemos niños que los visten como adultos, los ponen a bailar como adultos, los ponen a perrear como adultos, o sea, entonces, ¿quién los pone? Los pone o los padres, los familiares, los maestros en la escuela, porque los actos en la escuela es ir a perrear, por ejemplo, en la celebración y ponen videos y miramos niños cada vez más pequeños haciendo estas acciones. O sea, ¿qué pasa también? ¿Por qué digo hasta la familia? Porque viene una persona pues poco informada, diré yo, viene también arrastrando este problema, porque este problema de la pornografía es viejísimo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos a nuestros hijos en casa, les decimos, ¿verdad? Y un niño de 7 años, 8, y ya enamoraste a tus compañeritas. O sea, porque quiero reafirmar la masculinidad tuya. No, ¿cómo le vas a decir a un niño de 7, 8 años, ya enamoraste a tu compañera, cuando él todavía está en la transición de que todavía la niña ni la quiere ver,
o sea, quiere jugar con varones, o sea, pero no, los estamos hipersexualizando, bombardeando, luego los dejamos solos con esa niñera que son electrónicas, y bueno, y si les estamos mostrando el camino, ellos lo que van a hacer es seguirlo, ¿no? Entonces, ¿quién los está empujando? Yo digo, aquí un poco tenemos que ser muy reflexivos, porque de repente todos tenemos un porcentaje de culpa. Claro que sí. Sí, es decir, cuando elevamos a un mérito o a una cualidad, que un niño de 6 años se mueva, se contonee bajo el perreo que le llaman, y ya determinamos que ese niño será exitoso en la vida, estamos totalmente perdiendo la perspectiva de lo que construye para el éxito y de lo que enajena para ser esclavo de la pornografía, desgraciadamente, o de otras manifestaciones del ser humano que no son coherentes cuando se busca realmente ese éxito integral. Escuché la voz de Roger Martínez, pero ya voy con él. Yo sé que ustedes en el transcurso del programa ya han respondido a mi pregunta, pero yo quisiera que remarcáramos así con el ABC pedagógico de un maestro. Y lo vamos a hacer para que lo internalicemos muchos, esta mañana. Un hombre que consume pornografía o una mujer que se ha vuelto adicta al consumo de pornografía está a punto de despersonalizarse, si no es que ya está despersonalizado o despersonalizada. Yo sé que probablemente todos lo sepan qué significa despersonalizarse. Esas son las cosas que llegan, que calan, que hieren, pero hieren para rectificar. ¿Qué es despersonalizarse? ¿Qué es lo que ocurre con los consumidores de pornografía? Se despersonalizan, hombres y mujeres. Pues ya se lo vamos a repetir. Si no es que ya presenta estas manifestaciones de despersonalización, está a punto si no le pone un freno al consumo de la pornografía. Don Roger Martínez, antes de ir a la pausa. Sí, yo quiero repetir, afirmar otra vez el tema de la responsabilidad que tenemos los padres. O sea, los padres nos preocupamos por tantas cosas en el bienestar de los hijos y se nos olvida que al final estas son las cosas más importantes, es decir, pues sí, el futuro profesional es importante, el bienestar material es importante, pero creo que es más importante tener, por ejemplo, una relación conyugal satisfactoria, presidida realmente por el amor. Y cuando hay algo que viene a perturbar el amor, y además se destruye incluso el mismo concepto de amor, ese es el tema, y que es algo que le digo, o sea, que realmente es algo que más nos produce felicidad. Yo creo que y hay una aspiración en el ser humano a la felicidad, de ser feliz. Y viene esto y perturba todo, ¿no? Porque luego no se tiene una relación satisfactoria, porque lo que se tiene son, como decía el doctor Aguilar, unas expectativas, ¿verdad? Y unos referentes irreales, porque eso es otro tema, ¿no? Alejandro que nos va a explicar mejor, o sea, que ha estudiado también el tema a fondo, es decir, muchas de esas cosas que se presentan son irreales. Es fantasía, es una cosa como gimnasia olímpica, ¿verdad? Como trapecio, que realmente, y entonces luego la gente pretende repetir eso en la vida real y se da cuenta que es imposible y entonces ahí viene la frustración. Pero los papás estamos llamados a hablar de estas cosas. El pudor, que es una virtud humana, sirve para otras cosas, pero estas cosas uno no puede alegar pudor, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado, he sido educador muchos años, Renato sabe, papá que me decía, no, es que a mí me da pena. Bueno, pero es un tema importante la formación de un muchacho, de una muchacha, entonces, ¿cuándo va a perder usted la pena? ¿Quién cree usted que le va a hablar de estas cosas? ¿La escuela? No, fíjese que no. Yo como educador le decía, o sea, esa no es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad suya. Porque nadie con tanto cariño, con tanta, repito la palabra, ternura, o sea, con tanta, si se quiere, incluso objetividad, le va a poder hablar a su hijo de un tema que es como tan definitivo para la conformación de su personalidad, Renato. Y dice, no, pues que la escuela, oígame, usted no tiene, imagínese usted en una escuela, usted no puede tener absoluta certeza de la rectitud de intención de un educador, de un profesor o una profesora. No puede tener usted absoluta certeza, pero usted como papá o mamá que sí quiere a su hijo, sí puede tener esa certeza. A menos que esté enfermo, pero esas son las excepciones. Bueno, estamos primando en estos últimos minutos el tema de la niñez y la juventud, porque realmente ellos lo necesitan. Pero de repente en una sociedad como la nuestra, este tema le está llegando más a los adultos que a los niños.
Yo siento que al igual, pero bueno, yo justifico que por la curiosidad un niño de 8 años tenga manifestaciones de consumo de pornografía. Reconozco esa energía en la adolescencia, pero ya un viejo como nosotros, que sabe las consecuencias de lo que hacemos, no tenga claridad en las repercusiones que tiene el consumo de pornografía, ya es otra cosa. Yo siento que hoy la temática que bien que le esté llegando a jóvenes, y ojalá que hayan miles de jóvenes viendo, o padres con la actitud de que este programa les esté sirviendo para orientar a los hijos sobre este tema, porque han tenido como vergüenza hablar de ello con sus hijos. Pero el tema, casi estoy seguro, a quien le está llegando fuerte es a los adultos como Roger, a los adultos como el doctor Mario Aguilar, a los adultos como Alejandro, como Liana, a mi persona, que conociendo las repercusiones negativas para mi salud, para mis relaciones de pareja o con la sociedad, sigo consumiendo pornografía. La cuestión es de internalizar esto y ponerle un alto, porque la pornografía despersonaliza, y si no sabe lo que es ser un hombre o una mujer despersonalizado o despersonalizada, se lo vamos a recordar después de la pausa. Bueno, ya se ha dicho, ¿verdad? Pero no está de más repasarlo. El hombre, la mujer que es un adicto a la pornografía se despersonaliza. Y ¿cuáles son las características de una mujer o un hombre sin personalidad? O en otras palabras, despersonalizado. Es que yo creo que para el tema que abordamos suena mejor y es más oportuno despersonalizarse, pega más, cala más, creo que nos hace reflexionar más. Comienzo con el doctor. Sí, es una situación en la cual podemos ver como una serie de condiciones que presentamos los humanos. O sea, podemos sentir que no somos nosotros mismos, suena como raro, extraño que lo digamos así, como que no somos nosotros, pues si nosotros somos nosotros, no, o sea, uno mismo. O sea, llega un momento en el cual la persona no se reconoce bien. Imagínense esto en jóvenes con baja autoestima, que la parte de sí mismo no es la de él, sino la del que idealiza en la imagen del varón musculoso, en la imagen del varón con ciertas características físicas irreales que presentan esta industria de la pornografía. Entonces él deja de ser él y empieza a ser aquella persona. De hecho, incluso se da una situación muy particular que la mayor parte de las personas cuando miran pornografía lo que están viviendo es en primera persona. O sea, imagínense qué interesante, esa despersonalización me lleva a que yo creo que ese que está ahí, en eso soy yo, aunque eso obviamente no soy yo, o sea, pero es otra persona, pero yo así lo tomo. Entonces empiezo a negar un poco mi persona y empiezo a verme en ese hombre que está ahí, que está haciendo maravillas con las mujeres, como dije anteriormente, y entonces empiezo a perder mi propia identidad. Entonces yo ya cuando diríamos, salgo de ahí con mi maletita de esa persona idealizada y voy a mi colegio, pero yo no soy yo, o sea, yo soy aquel y aquellos no se dieron cuenta que yo soy aquel hombre musculoso, todo portentoso, y cuando me traigan la realidad, choca conmigo. Entonces yo ya no me reconozco como tal, empiezo a devaluarme, sentirme mal conmigo mismo, porque ese sentido de la personalización puede ser a veces tan dramático que yo incluso puedo decir que no me reconozco como fulano de tal, que eso pasa en situaciones de ansiedad extrema, que pueden verse en esto u otras situaciones, pero ese punto en el que quiero hacer énfasis, tal vez para que sea un poco claro, lo que ven pornografía saben lo que estoy hablando y saben de lo que se está tratando de dar a entender. Dejo de ser yo en mis relaciones personales, trabajo, con mi esposa, con mi novia, en mi familia. O sea, yo ya no soy ese, yo estoy metido más en el rollo de ser una máquina de sexo. Otra manifestación, Roger, de persona, mujer u hombre, consumidora de pornografía despersonalizada o despersonalizado. Yo creo que hay un tema también que tiene que ver con este asunto, y es que en mi relación, por ejemplo, con los demás, usted imagínese alguien, volviendo al asunto que se cree que es un tema totalmente privado, pero luego usted, esa misma persona que ha consumido pornografía, luego va al mundo del trabajo, a la vida social. Yo me pregunto,
¿con qué ojos ve a la colega que está sentada en el escritorio de al lado? Porque no puede uno pensar de que no va a haber ninguna consecuencia. Pero además lo que dice el doctor Aguilar, para mí que creo que eso es fundamental, es decir, cuando además uno tiene una serie de ventajas que pueden ser físicas o no sé, o de vigor, de lo que sea, y tiene un referente al cual uno no puede llegar, un modelo al que uno no puede acceder, es complicado, ¿no? Y la persona se le va, como ya han dicho, para abajo la autoestima, y además quisiera ser esa persona, ¿verdad? Quisiera negar lo que es, porque el modelo que tiene resulta mucho más atractivo, porque evidentemente, sobre todo cuando hay una producción por detrás, en una película o en lo que sea pornográfica, evidentemente eso pues le ponen magia, ¿no? Y entonces ahí es donde uno quisiera dejar de ser lo que uno realmente es y entra en una especie de ilusión, ¿no? Que es un tema bien peligroso. Y es más peligroso, pienso yo, sobre todo Alejandro, cuando se empieza tan chiquito, o sea, cuando efectivamente es un niño que ya entra en un proceso de despersonalización, ¿verdad? Cuando tiene 8 o 9 años. Doctor. Sí, perdón, Renato, perdone, es que quiero agregar porque yo le he quedado en deuda a usted porque usted ha tratado mucho de que hagamos énfasis en lo que pasa con las mujeres. Y en este tema de la despersonalización en las mujeres, no nos extrañemos de ver jóvenes que tienen problemas nutricionales, o sea, ellas se idealizan como esa muchacha de la imagen que está ahí, que es guapísima, que consigue muchos varones que se enamoran de ella, pero es una mujer que primero está reconstruida quirúrgicamente. Tiene partes de su cuerpo que no son de ella, o sea, se los han reconstruido. Entonces, claro, como dice Mr. Roger, esa persona empieza a verse a sí misma como que no encaja, pues yo no soy esa, no puedo llegar a ese nivel. Entonces empieza a darse problemas de ansiedad, de depresión, problemas nutricionales. No nos extrañamos de ver jóvenes que el asunto del peso y del sobrepeso es una cosa fatal. Entonces tenemos muchachas con problemas graves, provocándose vómitos con bulimia, en anorexia nerviosa. Entonces estamos viendo gente que en el lado femenino se le complica hasta los problemas de nutrición, porque son más frecuentes en ellas que nosotros los varones. O sea, el barrigón es clásico y llega hasta la edad y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero incluso siempre, a pesar de ser barrigón, y esto lo digo a tipo de broma, pero es cierto, aunque yo sea un barrigón viendo pornografía, yo nunca me miro barrigón. Yo soy siempre aquel hombre guapo que está estilizado y que entonces está haciendo pues maravillas en su vida. Muy bien. Sí, Alejandro. No, perdón, pero incluso han llegado a subir las operaciones del aparato genital de las mujeres, ¿no? Por esa comparación que hacen. Yo siempre digo que mi yo sexual ideal menos mi yo sexual real es igual a mi nivel de frustración sexual, ¿no? Esto es lo que pasa con la pornografía. Me genera unas expectativas tan irreales y esto tiene que ver con esa despersonalización también de alguna manera. Con lo que decía Roger, decía que la mirada, ¿no?, se cambiaba, ¿no?, hacia las personas, hacia el hombre y las mujeres. Tenía un paciente que decía, yo ya no veo personas, veo cuerpos, ¿no? Sí. Cuando yo entro en una fiesta veo cuerpos. Entonces, la despersonalización tiene que ver con esa... yo añadiría también a todo lo que comentaba el doctor Mario Aguilar, que es un fenómeno en el que esas personas despersonalizadas se les diluye la responsabilidad. Es decir, como están tan alejados de sí, no son conscientes de las consecuencias que tienen esas conductas agresivas, tienen esa dilusión de la responsabilidad pensando que es algo completamente normal. Es una sexualidad mucho más primitiva. La sexualidad de la persona tiene que ver con una libertad bien entendida. Como decía Viktor Frankl, había que construir una estatua al lado de la libertad, una estatua de la responsabilidad afectiva. Las personas despersonalizadas no tienen esa responsabilidad afectiva y viven la sexualidad de una parte muy biológica, muy primitiva, que no incluye el resto de componentes. Y eso es uno de los graves problemas, yo creo, de esta despersonalización. Y si alguna gente se está preguntando por qué a mí me gusta ver pornografía, hombre o mujer, y yo estoy convencido que mi vecina, que mi vecino no son adictos a la pornografía, es una enfermedad que padece la gente que consume pornografía. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué marca que unos sí miren y se vuelvan adictos a ella y otros no? Queremos responder a todas las aristas que se abren al estar abordando este tema. Bueno, o sea, yo creo que en sí misma la pornografía está diseñada para que uno genere adicción. La industria de la pornografía tiene mucha potencia como para haber diseñado un material perfectamente con una ingeniería no visual para que sea muy atractivo y a la vez que excite mucho. Pero luego hay personas que tienen mayor predisposición, ¿no? Hay personas que tienden a la ansiedad, que no gestionan bien sus emociones, que son más impulsivas, que han tenido una educación sexual demasiado restrictiva y demasiado negativa basada en el no, o también demasiado liberal. Todo este tipo de factores predisponentes que tienen que ver con la personalidad, con factores biológicos,
biológicos, psicológicos, psiquiátricos, también eventos traumáticos, familias desestructuradas. Todo ello hace que las personas también tengan como mayor probabilidad de alguna manera de acudir a la pornografía para regularse, para calmarse, para saciar estos síntomas. El doctor Mario es experto en patología dual, que se basa en eso, ¿no? En la compensación de una patología psiquiátrica gracias a la adicción, ¿no? De alguna manera equilibran su cuerpo debido a esta alteración que ya tienen previa y la pornografía les machaca. Pero cualquier persona puede ser adicta a la pornografía porque tiene esa potencia muy adictiva, ¿no? Bueno, miren, y aquí entramos a otra temática que la hemos analizado aquí en el programa, cuando dice Alejandro Villena que las personas que han tenido muchas restricciones en con la educación sexual pueden volverse consumidoras de pornografía. Yo siento y creo que aquí Liana y Roger disienten de mi forma de pensar, pero mi criterio, puedo estar equivocado, me gustaría escuchar la opinión de todos, es que ha habido demasiadas restricciones en la educación sexual de los hondureños. Roger decía, no puede esto dársele a los maestros, porque uno no tiene la certidumbre. ¿Qué clase de maestro es y cómo va a enseñar de educación sexual a nuestros hijos? Pero yo aquí he dicho tantas veces que Honduras debe consensuar, comenzar con la educación sexual, obvio, en nuestras casas, en nuestros hogares, pero que la escuela es un refuerzo. Y ahora, escuchando a Alejandro, que la restricción en la educación sexual al final puede volverse en contra de nosotros, me gustaría, por favor, que reflexionáramos sobre eso después de estos consejos comerciales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Bueno, hablando, ya vamos a tener respuesta a la pregunta que formulaba en el segmento anterior, pero Alejandro y su equipo brindan cursos de educación sexual que me gustaría lo manifestara, lo publicara, por favor, Alejandro. Muchas gracias por ofrecer este espacio. Yo vengo de España y principalmente estoy aquí en Honduras gracias a Darle una Vuelta. Darle una Vuelta es una asociación ciudadana, una plataforma que está muy preocupada para las personas que hablamos en castellano, porque no tenemos para los anglosajones ni para los Estados Unidos, pero que teníamos que informar sobre la adicción a la pornografía. Y para ello hemos creado un curso que pueden ver aquí en la pantalla, que es un curso de adicción a la pornografía para que papás y mamás de familias, también docentes, educadores, se formen en este tema. Un curso con clases grabadas que cada uno lo hace a su ritmo y además a todas personas, todos televidentes que estén viendo el programa, les vamos a ofrecer un descuento. Simplemente con contactar a la web y digan que han estado viendo Frente a Frente, le ofreceremos un descuento en este curso que creo que puede ayudar a muchos papás y a muchas mamás con esta semilla que hemos sembrado hoy en el programa a de alguna manera desarrollar más estas conversaciones, tener herramientas, tener libros, tener algunas ideas para poder llevar esto a cabo. Darle una vuelta.org. Pues ahí lo tienen. Solo digan que vieron Frente a Frente y recibirán un descuento y tener acceso a este curso de adicción a la pornografía, que puede marcar la diferencia entre un futuro exitoso de su hija, de su hijo, o el fracaso de ellos. No tomar riendas en el control de esto puede significar el fracaso para cualquier persona. Ahora, entremos a un tema en el que no hay suficientes consensos en el país. Las restricciones a la educación sexual, que yo creo las tenemos en demasía en Honduras. Y aquí vamos a escuchar la opinión de todos. Comienzo con Roger Martínez. Yo efectivamente estoy de acuerdo con usted, pero yo pienso que la carencia ha sido más en los hogares. Evidentemente, a veces hay papás que no sabemos cómo abordar el tema, pero ahora, decíamos en la pausa aquí con Liana, hay suficiente material bueno, porque hay uno que no es tan bueno, pero bueno para que uno también pueda formar y sepa cómo abordar dependiendo de la edad del niño, de los intereses del niño, que se han ido acortando algunos periodos ahora, pero eso es importantísimo. Luego, la otra cosa que yo sí quiero quedar como que quede bien claro en la cabeza de la teleaudiencia, que este no es un tema religioso. Este no es un tema religioso, no es un tema, digamos, moral en el sentido clásico, ¿no?, del término, es un tema antropológico, es un tema del desarrollo armónico de la personalidad de los hombres y las mujeres.
¿verdad? Es un tema que tiene unas repercusiones en la convivencia laboral, social, conyugal, familiar. O sea, eso es lo que se tiene que entender. Es por el bienestar integral del ser humano. Porque el tema es que a veces cuando se aborda este tema, de entrada se piensa, insisto, que es un tema confesional o religioso, es que porque es de acá o es de allá. No, no, no. O sea, hay que ver que es un asunto de crecer, repito, con un equilibrio mental, ¿verdad? O sea, con un conocimiento exacto de lo que es la persona, de para qué sirven sus sistemas, sus órganos, sus aparatos, o sea, realmente cuál es el propósito de ser persona sexuada. Ese es el tema. Y evidentemente, o sea, he tenido que leer un montón, Liana también, el doctor Aguilar, ¿verdad? Y evidentemente Alejandro, pero se puede, o sea, se puede, hay suficiente literatura buena disponible, está este curso, por ejemplo, de Alejandro, y hay mucho más que luego se puede ir como recomendando, para que aquellos que se sientan como no preparados, incapaces de abordar el tema. Pero creo que lo primero que se hay que perder es como esa idea tonta de que es que me da vergüenza, ¿no? O que pudor. Mi hijo, porque he encontrado esa historia una vez, ¿verdad? Y era un niño ya de 9 años, el papá dice, no, es que ni me va a entender si yo le hablo de esas cosas. Y luego uno se da cuenta, eso como educador, de decir, óigame, si te puede dar clase, él entiende mejor que vos, porque ha tenido acceso a mayor información que la que vos tenías cuando tenías ya 16 años, él a sus 9 años. Esas son como las brechas que hay que cerrar, Renato, definitivamente. Ok, le pregunto a Alejandro Villena, en un país con una alta tasa de femicidios, con una alta tasa de feminicidios, un país como el nuestro con una alta tasa de niñas embarazadas a los 11 años, un país con una alta tasa de violaciones y sobre todo en el seno de la familia, un español, un europeo más liberal en estos aspectos de la sexualidad que otros, ¿cómo ve, cómo valora las restricciones en la educación sexual? Porque yo creo que vamos a coincidir, Liana, Roger, que sí tenemos severas restricciones en la formación, en la educación sexual en nuestro país y sobre todo en las escuelas. Es inexistente. La educación sexual es inexistente. El doctor también ya va a tener su opinión. ¿Qué repercusiones hacia lo que estamos hablando puede tener justamente esas restricciones en educación sexual? Sí, yo creo que ha habido mucho miedo, mucho miedo. En España ha pasado igual y seguimos todavía también con un perfil en el que hay mucho tabú dentro de la educación sexual. No creáis que hemos avanzado tanto tampoco allí en España y en Europa, aunque sí que hemos dado algunos pasos, ¿no? Pero yo creo que uno de los problemas de la restrictividad y de negarle la sexualidad a los adolescentes, de negarle la educación sexual, de decirles que no, que está mal, es llenarlos de culpa y de vergüenza. Entonces, asociar la sexualidad, que es algo súper natural, súper sano, que viene dado en el ser humano, que todos somos seres sexuales y sexuados, y que el niño o la niña va a tener curiosidad, va a querer saber, va a necesitar información. Entonces, si nosotros le negamos eso y le llenamos de culpa y vergüenza, ¿qué vamos a hacer? Que nunca acuda a nosotros y que se lo busque. Si nosotros no lo educamos, será el porno el profesor de su educación sexual. Entonces, es fundamental que haya esta conciencia y que generemos esta conciencia aquí en Honduras para que se empiece a hablar con naturalidad de este tema, que se hable en positivo, que se dé un buen modelo, que se hable de la empatía, del respeto, del cariño, para poder prevenir todas estas conductas sexuales de riesgo, para que los adolescentes tengan una personalidad fuerte, valiente y que se puedan enfrentar luego a todo ese mundo que tienen en Internet y que con naturalidad y con buenos valores pues podamos vivir una sexualidad sana y que los adolescentes también vayan conociendo de forma progresiva y adecuada a su edad pues qué es la sexualidad y cómo luego enfrentarse a ello. ¿Qué piensa Liana? Yo pienso que las escuelas deben ir por los padres para formarlos, porque a los padres, a mí mi mamá nunca me habló de estos temas y a mí me daba muchísima pena, lo voy a aceptar, hablar con mis hijos de esto. Pero si las escuelas nos forman y los papás nos dejamos formar, nos comprometemos en esto, vamos a hacer una diferencia, porque usted tendría que estar seguro si la formación que le dan en la escuela está acorde a sus valores de familia. No deje que otros le hablen a sus hijos, sea el primero, pero para eso lea, hay muchísimas páginas, hay muchísima literatura. Hay páginas La Familia Info, Hacer Familia, Aleteia, hay un montón, Así Prensa, hay un sinfín de páginas muy buenas, de artículos excelentes donde usted está bien claro, pero creo que la sexualidad, esa escuela de padres, ahí es donde tenemos que hacer, porque si queremos un cambio, cuando le dejamos a terceros una educación tan delicada, entonces no va a llegar como nosotros lo deseamos. Y así podemos cambiar de generación en generación
ir, pero empieza en la familia, porque acuérdese que sexualidad no es solo la genitalidad, tiene que ir unida a la responsabilidad, a ser libre y al compromiso, al amor, a la ternura. ¿Dónde se da? En la casa. ¿Quién nos quiere más? Nuestros papás, ¿verdad? Pero ahí los papás tenemos que ser valientes y enfrentar eso. Doctor Mario Aguilar. Sí, creo que es un tema que obviamente es sumamente importante. Creo que sí debe haber una educación sexual, estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando precisamente hoy en este programa de lo delicado del asunto. Estamos hablando de términos como hipersexualización de nuestros infantes. Estamos hablando del problema de la adicción a pornografía, adicción al sexo y otras adicciones. Entonces, pienso que sí debe de trabajarse de lleno en esto. Debe de involucrarse, por supuesto, de acuerdo a la etapa, a los entes interesados en el tema. Ese primer punto es los padres de familia, como decía Eliana, es sumamente importante que estén involucrados en esto, pero también que sea educación de acuerdo a la realidad que vivimos hoy actualmente. Estamos hablando de todos los problemas de asesinatos, violaciones, los problemas de sin número de situaciones en las cuales se vinculan con una sexualidad que no está bien. Solo un punto importante que se me ha olvidado remarcar. Si usted se pregunta cómo está la situación de los presidios, y hablando de todo el mundo, no solo de países de primer orden, si usted descubre que la mayor parte de las personas que están ahí, que son personas con problemas de violencia, de asesinar gente, vea los estudios como refieren cómo son adictos a pornografía. O sea, estamos hablando de que nos estamos quejando de la cultura de la violencia. De repente no estamos entendiendo que a través también de esa formación sexual, que no solamente es la cuestión del abordaje genital, sino también del manejo adecuado de toda esta realidad, definitivamente tenemos que entrarle, porque tenemos un problema grave que tenemos que hacerle frente. Entonces yo sí estoy de acuerdo con una actitud muy científica, una actitud muy responsable, y no tratando de verlo esto ideologizadamente, porque es un problema de lo grave que hay. O sea, si nos vamos a meter en lo ideológico, ya la regamos, porque la ideología solo trabaja para el bien de sí misma interés. O sea, la familia no debe ser ideologizada, la familia debe ser un ente que debemos de cuidar, preservar. Es la parte más sana de una nación, es la familia, y tenemos que cuidarla, y esa educación sexual debe ir a esa línea y debemos de cuidarla. Renato, y hay una cosa que creo que es esencial recordar, es decir, el error que se puede cometer a veces, y por eso es que en algún momento a mí personalmente me ha tocado ponerme algún tipo de programas de educación sexual, es porque se saca de contexto. O sea, la sexualidad humana es parte de la manifestación de mis afectos. O sea, yo busco tener una relación sexual, digamos, con mi esposa porque la quiero. El problema es cuando se saca de su contexto, se le quita el componente afectivo, o sea, es parte del mundo afectivo de la persona. Es una demostración de la afectividad del ejercicio de la sexualidad. El problema es cuando, como dice Eliana, se convierte en una formación nomás y se le habla que la erección y que no sé qué más y la penetración no sé qué más y entonces y puede venir un embarazo, entonces hay que evitar ese embarazo. Entonces ahí el problema es que empezamos, como dice un refrán antiguo, a agarrar el rábano por las hojas y estamos perdidos. Eso es lo que hay que cuidar y efectivamente tiene que ser, no se puede ser a espaldas de los padres de familia, hay que asegurarse que el profesor que lo vaya a hacer tiene una formación antropológica completa, no solo un par de folletos, ¿verdad? Que él ni siquiera a veces entiende. ¿Sabe qué ha pasado en algunas ocasiones? Cuando se han tenido acceso, los profesores prefieren no hacerlo. Guardan el libro y entonces no lo enseñan porque no se sienten preparados, porque no se les ha dado la formación necesaria. Y en algunos casos he dicho yo, bendito sea Dios que lo hayan guardado y que qué bueno que no lo enseñaron, porque qué desastre habrían hecho en el aula con esos alumnos. Pero ese es otro tema de otro programa, es un tema de fondo y que pienso yo que efectivamente hay que abordarlo, hay que enfrentarlo, porque lo que sí hay que hacer algo. O sea, uno ve todo el tema de violencia doméstica, las cosas que uno va encontrándose todos los días en las noticias, violaciones, cosas, no descuartizados y no sé qué más, pero que antes fueron abusados. O sea que ese mundo violento, el ejercicio equivocado de la sexualidad, forma parte integral de ese mundo violento. Y por algún lado hay que empezar a resolverlo. Roger, pero yo siento, y con todo el respeto, el criterio de ustedes, que justamente por esa visión que se tiene de que los maestros no están preparados, claro, hay que capacitarlos también. No, exacto. Es que el país está como está.
el país no avanza en educación sexual, estamos estancados. Y entre arriesgarnos un poquito con la poca capacitación que tienen los maestros, o estar como estamos estancados, yo prefiero que iniciemos un proceso de consensos entre las iglesias, la sociedad con todas sus organizaciones, para comenzar la educación sexual. Totalmente de acuerdo. Nos está haciendo severo daño la falta de educación sexual en el país. Totalmente de acuerdo, pero que los padres primero entendamos que tenemos una gravísima responsabilidad. Renato, es que no solo es un tema de educación sexual, el tema es que a veces hacemos dejación de nuestros deberes y queremos que el Estado lo resuelva, que la escuela lo resuelva, el profesor lo resuelva, que les den de comer en la escuela. Un país pobre como este, a veces es necesario que haya la merienda escolar, pero a veces es como que todo lo haga el Estado, que todo lo haga la escuela, y nosotros nos lavamos las manos, y luego el hijo sale delincuente, es que no me lo supieron educar, si el responsable soy yo. Ese es el tema, a eso me refiero con la asunción de la responsabilidad, y este, repito, es un tema, porque este tema, como es un tema que tiene que ver con el mundo afectivo de las personas, luego se refleja en todas las conductas de las personas, ¿verdad? O sea, entonces, dígame usted si no hay una relación directa entre machismo y una concepción equivocada de la sexualidad masculina, ¿no? Clarísimo. Entonces, eso le digo, y una actitud que se refleja en todo, ¿verdad? Y que no hemos estudiado, todavía seguimos arrastrando unos atavismos machistas en este país, que realmente da vergüenza. Por eso, pero le pedimos a los padres que nos encarguemos de la educación sexual, primeramente de nuestros hijos. Y yo no tengo estadísticas, pero yo le aseguro que la mayor parte de padres de familia a esta altura en el país no tuvo educación sexual. Por eso, por alguna Nuestros padres no la tuvieron. Tuvieron vergüenza de educarnos. Entiendo. Y ahora nosotros podemos ser profesionales universitarios o en diversas áreas del conocimiento sin educación sexual. Entonces, no pretendamos que los padres que no estamos educados, eduquemos sexualmente a los hijos. Y entiendo, Liana lo ha dicho, o sea, evidentemente tenemos que formarnos nosotros para saber qué decirle a los hijos. Y bueno, para no hacer un feo queriendo hacer un bonito, ya estoy totalmente de acuerdo. Ahora, pero el país, y yo diría que ya con urgencia, este gobierno que tome más en serio, no imponiendo, sino consensuando la mejor manera de educar sexualmente a nuestros hipotes ya en nuestros centros educativos, porque la falta de educación está volviendo sexual, está volviendo más violento a los hondureños. Después de la pausa, los comentarios finales de nuestros invitados. ¿Tienen alguna conferencia más tarde o ya terminaron? No, tenemos todavía una masterclass en el centro Guaymura que vamos a estar dando sobre las herramientas de salida de la pornografía, y también vamos a tener un encuentro con matrimonios y con noviazgo. ¿Hoy? Sí. ¿O en hoy el mismo. transcurso de la semana? No, hoy es mi último día en Honduras, así que hoy terminamos ya toda la gira y todo el tour. ¿A qué hora en Guaymuras? Tenemos una masterclass a las 6:30 de la tarde sobre este tema. Muy bien. Pausa comercial y venimos con comentarios finales. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Honduras y ACNUR fortalecerán atención. Qué cosa, miren, tuve un problemita con los lentes. Ya a esta altura, a esta edad, Eliana dijo su edad. A mí no me gusta decir la edad. Pero ya la calculamos. Ah, bueno, pero aquí tengo la letra más grande. Honduras y ACNUR fortalecerán atención a personas afectadas por emergencia. Expresidente brasileño Fernando Cardoso apoya a Lula. Es que ahora vamos al balotaje en Brasil. O Bolsonaro o Lula. Porque en la primera vuelta ninguno sacó el porcentaje requerido para ser electo presidente. Policía suspende desalojo en Ciudad Mel. INA pide verificar de quién son las tierras. Son algunos de los titulares a esta hora de Tu Nota. Si quiere conocer el contenido de estos titulares, la noticia completa, pues lo invito a entrar a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Yo espero que este programa para miles de hondureños ha sido un parteaguas, un punto de inflexión con la pornografía, y que hayamos entendido el daño que puede generar en nosotros y en nuestras relaciones personales, interpersonales, el consumo de pornografía. Y aquí dejo al doctor Mario Aguilar con los comentarios finales hoy en Frente a Frente. Sí, es una situación en la cual creo, cuando me pidieron que viniera, corrí a participar, tenía un impasse para venir, pero logré sobrellevarlo, porque sí creo que es importante. O sea, yo pienso, sobre todo cuando se habla de patología dual, estamos hablando de situaciones que afectan una área de nuestra salud con otras agregadas. Y aquí estamos hablando de afecciones del comportamiento, de la exposición que tienen las personas a ciertas situaciones de vida que inciden en su salud. Yo creo que este es como cualquier adicción, y en este caso el comportamiento cumple ese requisito totalmente de forma exquisita. O sea, este problema que es silente, ya tuve en mi chat comentarios de compañeros que me mandaron imágenes de mujeres desnudas como apoyo. Oye, son bromistas, son compañeros de mi colegio, yo bromeo con ellos, los quiero muchísimo. Entonces, ellos dicen que me querían apoyar y que viera esas imágenes, pero es así, lo tomamos en broma, bromeamos y todo. Y hay que ser así, la vida hay que tomarla también de buena cara, no nos vamos a confrontar con las personas, pero sí tenemos que ver, y quiero terminar mi participación con esto, el bienestar de las personas tiene que privar por sobre todo, y esa es una de nuestras labores en cualquier área que usted se desenvuelva. A mí me toca como psiquiatra, pero yo soy papá, soy hijo, o sea, tenemos varias áreas donde desenvolvernos, en donde tenemos que luchar por hacer las cosas bien, y este tema es un tema que tenemos que entrarle, nos guste o no. Liana es psicóloga, así que también su comentario final sobre la temática. Yo quiero, bueno, ya les dijimos todos los horrores de la pornografía, ahora quiero dejarles un mensaje de esperanza. Si su hijo o usted mismo está viendo pornografía, puede salir de eso. No se avergüence, es un tema vergonzoso. Para cuando es un hijo, entramos en una vergüenza, en una culpa, en un terror, la casa se cae, no dramaticemos, sino que acojamos a nuestro hijo o a nuestra hija y llevémosla por el camino correcto. Aquí hay especialistas, hay gente que puede educarla, y si es usted, tome la decisión de decir, tengo esta dificultad, que es el primer paso para la mejoría. Hay gente que ha luchado mucho. Quiero que sigan a Ana Plan 68 en Instagram, que es una persona que lucha por los derechos del menor en cuanto a lo que a medios audiovisuales. Ella tiene un libro que se llama Respeta mi sexualidad. Hay mucha gente luchando contra esto. Únase. No permita que la pornografía llegue a su casa, y si ya llegó, sáquela. Es una enfermedad, al final se convierte en una enfermedad. Una adicción. Como sí, es una adicción. Es una adicción. Sí. Sí, ya había un poco de discusión con APA, que no terminaba de aceptarla como tal, ¿no? Pero van a tener que aceptarlo, porque esta es la ciencia, lo lindo de la ciencia es que podrían oponerse por lo que sea, por motivos ideológicos, lo que fuera, pero al final tendrán que entender que esto es un problema y es una adicción. Ahora, esto acaba con terapia, ¿verdad? No, totalmente. No con medicamentos, ¿no? O sí. Hay algunos medicamentos que pueden ayudar a los síntomas que van alrededor de la adicción a la pornografía, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen un déficit de atención, una obsesividad muy grande, mucha ansiedad, y eso se puede ayudar con farmacología específica, pero generalmente el tratamiento indicado para la adicción a la pornografía es la terapia cognitivo-conductual, que es como la que ha demostrado más eficacia en ello, y es la psicoterapia y el acompañamiento clásico para poder ayudarle a salir de ese tema. Y ahí tenemos un problema por lo que decía Liana, ¿verdad? La gente que tiene este tipo de adicciones le da vergüenza exponerse, aunque sea con el profesional, le da vergüenza, máxime si ya tiene 40, 50, 60 años, pero es preferible un poquito de vergüenza y superar ese problema que arruinar la vida y la de nuestro entorno por no haberle puesto un freno al consumo de pornografía. Muchas gracias, Alejandro. Nada, un placer, muchísimas gracias. Una de las cosas de las que más se arrepienten las personas que vienen a terapia es de no haber venido antes a consulta.
Decía Pitágoras que si educamos a los jóvenes evitaremos castigar a los adultos. A ver si trabajamos y ponemos esto sobre la mesa. Espero que, bueno, que el programa de hoy haya servido para que aquí en el país se siembre esa pequeña semilla para la educación sexual y para prevenir estos problemas de la pornografía. Y muchísimas gracias de verdad por la invitación. Muchas gracias a usted, don Roger Martínez. Para terminar la idea que usted acaba de expresar, o sea, hay un dicho que dice que es mejor sonrojarse una vez que palidecer toda la vida. Hay que hablar, Muy hay que bueno. hablar y empecemos los papás, preguntemos que no nos dé pena. Al principio nos va a dar Sí. un poco de pena, ¿no? Porque, claro, se entiende que a veces se interponga la vergüenza porque es un tema privado, íntimo, ¿verdad? Es algo de dentro de la persona, no es una cosa como que te gusta comer o que no te gusta comer, y se entiende, pero hay que superar eso, ¿verdad? Y empezar a hablar de estas cosas porque es algo importante. O sea, uno con los hijos procura hablar de cosas importantes. Esta es una cosa importante y por lo tanto, papá, hay que hablar de estas cosas. Sí. Y además, aquí no somos impolutos y santos, ¿verdad? No. ¿Quién en algún momento de la vida, de nuestra adolescencia Claro. o de nuestra adultez, Correcto. no se sabe? Y no necesariamente por curiosidad, sino por esas cosas que Sí, se ya por alteran. maldad, sí. No abrimos una página pornográfica. Admitámoslo. No, Robert no lo admite, dice. Bueno. La última pausa. Bueno, Liana Tábora nos dice, ¿puedo decir algo? Renato dice que se me escapó decir algo. Claro que puede decir. Bueno, yo quiero hacer un llamado a las mujeres a que nos sintamos fuertes, poderosas, independientes. No queremos ser igual que los hombres, porque tenemos nuestra propia feminidad, ¿verdad? Entonces, pero sí, no adoptemos un papel sumiso, creamos en nosotras mismas, hagamos un círculo donde nos apoyemos, ¿me entienden? Para no necesitar ni vivir soñando como la Cenicienta que decía Mario, en que va a venir un príncipe y nos va a azotar, pero nos va a pagar todas las cuentas. Dejemos de pensar eso, las mujeres podemos. Y de hecho está comprobado, pues ahí estamos ganando mundo laboral cada vez. O sea, las mujeres profesionalícense. Bueno, pero igual el mensaje es para los hombres. Pero es que quiero hacer Sí. hincapié en las mujeres por los feminicidios que usted ha dicho Sí, y sí. por todo el machismo que hay en Honduras. Todavía. Les quiero empoderar a las mujeres. Yo tengo 7 años de ser viuda y ¿saben qué? Puedo pagar todas mis cuentas. Usted también va a poder. Bueno, muchas gracias, Liana. No, muy bien. Les agradezco su presencia hoy y yo espero que el programa haya servido. Que sea un parteaguas, un punto de inflexión en el consumo de pornografía, que vaya decreciendo, vayamos eliminando esos comportamientos que solo, y termino con esta palabra que fue la que más me gustó, nos despersonalizan, solo nos despersonalizan, y lo peor que se convierten en los obstáculos que tenemos en el camino para ser hombres y mujeres de éxito. Entendido el éxito no solo como la acumulación de riquezas, poder y fama, entendido el éxito con los valores inherentes a un ser humano que quiere vivir en paz. A todos muchas gracias, buenos días. El periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía.